¿Qué tal, queridos amigos? Pues buenas noches, un placer encontrarnos en este espacio de diálogo y análisis a través de la señal de www.opinionpublica.tv y por Cable Más o Easy, en el sistema Easy, en el canal 151. Nos volvemos a encontrar después de casi un mes de no estar en contacto con ustedes, pero todo se debió a ciertas, ahora sí, cuestiones que estaban fuera de nuestro alcance, algunas situaciones por falta de salud, otras por ceder el espacio a algunos compromisos que ya se tenían. La semana pasada, como vulgarmente se dice, nomás nos calentaron el agua, pero no pudimos entrar en detalle por cuestiones de que al integrarnos al nuevo sistema ISI con toda la innovación que se está adquiriendo para llegar de una manera más amplia y más nítida y con más calidad a cada uno de ustedes, pues salimos fuera del aire, pero yo creo que ahora sí tenemos la oportunidad de estar comentando con ustedes, de estar con ustedes y de ofrecerles una disculpa de antemano de parte de su servidor Héctor Garibay y de mi comandante en jefe, el licenciado Antonio Gómez Sustaíta. Tengo el placer esta ocasión y esta noche de tener aquí conmigo a un buen amigo que lo considero de esa manera porque pues la amistad se mide no en favores personales o económicos, sino simplemente en el afecto y en la relación que se tiene con las personas, como es mi amigo, el ingeniero Javier Meléndez. Javier, un placer tenerte por aquí. Buenas noches. Buenas noches, Héctor, y pues muy agradecido por el espacio y principalmente por tu amistad. Pues aquí estamos, Javier, de alguna manera tratando de poder, fíjate que te voy a hacer este comentario y valga la redundancia para de una vez aprovechar el momento para mandarle un saludo muy afectuoso, perdón, un saludo muy afectuoso a mi buen amigo, el licenciado Julián Gerrel González. Estábamos hablando de ciertas circunstancias, de ciertos halagos, de cierta palabrería que se omite hacia una persona y se extraña uno cuando escucha una de esas palabras, cuando dices tú que se ha enfocado al trabajo, que ha hecho bien, desempeñado su labor como lo que le toca en este caso ser presidente de una barra de abogados, y empiezan a alabarlo, empiezan a halagarlo, y dice, ¿cómo puede ser posible que este tipo de personas hagan ese tipo de comentarios a una persona que no ha hecho absolutamente nada? Y yo le decía a mi buen amigo, claro que en su momento lo vamos a comentar, le decía, lo que pasa es que nosotros, como medios de comunicación, llámese electrónico o escrita, a veces influimos en el ánimo y en el pensamiento de las personas, porque permitimos ese tipo de cuestiones sin llegar al conocimiento pleno de los hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú no puedes, como vulgarmente decimos y como decimos aquí en el norte, levantarle la cola a nadie sin saber quién es, ¿no? Y entonces para eso existen este tipo de espacios, valga la redundancia, como diálogo y análisis, como es el caso de opinionpublica.tv, donde el principal objetivo es decir las cosas como son. O sea, aquí no se trata de elevar a nadie queriendo quedar bien o queriendo tal vez obtener alguna compensación. No, 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 no. Como dicen por ahí, lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios, ¿no? Y en este caso, ¿qué pasa? Invito yo a Javier desde la semana pasada que tuve la oportunidad, a invitación expresa tuya, de ir a una manifestación de inconformidad ante una, vamos, incompetencia, ante una irresponsabilidad de una secretaría que viene a ser la Semarnat, si no estoy mal Es informado, correcto. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo dijiste en su momento, que los trámites, el plan de trabajo que se ha llevado a partir de esa inconformidad habían sido durante 5 años, ¿no? Para lograr explotar una mina
de cobre que existe en Samalayuca, ¿sí? Sí, es correcto. ¿Es correcto? Correcto. Y siempre habrá quien vaya en pro y siempre habrá quien vaya en contra. Quien vaya en contra tiene que ser muy objetivo y tiene que hablar, como decimos nosotros, Javier, con los pelos en la mano de que la burra es prieta. Porque criticar y decir las cosas sin base es encender los ánimos y cambiar los pensamientos de las personas. Yo lo único que puedo decir de Javier en el largo plazo que lo conozco, que es un hombre de trabajo, ¿sí? Que lo que se está proyectando en Samalayuca es para darle, personalidad a un pueblo olvidado, a un pueblo que se niega a morir en las candentes arenas del desierto y que a pesar de todo, yo puedo decir, no Juárez, porque hasta ahorita yo no alcanzo a entender cuál es el objetivo de decirle heroica Ciudad Juárez. No le encuentro el sentido. Si es para lavarle el coco, pues ya se lo lavaron a muchos, pero a mí no. Pero yo sí puedo decir la heroica Samalayuca. Coméntanos, Javier, ¿qué ha pasado? Porque ese día estuvimos ahí presentes y tú estabas con el ánimo de entrar con tus caballos dentro de la secretaría si no se te atendía en el momento, y si no mal recuerdo yo te dije, Javier, dales tiempo, un plazo, porque si vas a esperar a que ellos te digan que te van a atender, ahí te van a tener todo el fregado día. Coméntanos, ¿qué ha pasado de hoy, esta semana que ha transcurrido? Sí, bueno, sí vale la pena recapitular un poquito. Efectivamente, nosotros en Samalayuca tenemos, junto con una empresa, un proyecto para que se exploten algunos yacimientos de cobre que se encuentran en la sierra de Samalayuca. Debido a que este lugar es área natural protegida, se elaboró un plan de manejo de manera unilateral por parte de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y de la Semarnat. En ese plan de manejo debió haberse incluido la explotación de los recursos naturales como una subzona de explotación especial. Esto está dentro de la ley, es algo que ellos debieron haber contemplado y haber incluido. Sin embargo, uno de los funcionarios de la Semarnat hace 2 semanas declaró que todo el proceso que nosotros veníamos trabajando junto con la Semarnat lo echaba abajo, que no se iban a otorgar los permisos para que la empresa minera pudiera trabajar en esta parte del municipio de Juárez. Eso motivó pues para que de alguna manera nosotros fuéramos a exigirle a la Semarnat que nos aclarara que todas las reuniones a las que habíamos asistido iban a ser válidas o no, o nos habían estado jugando nada más el dedo en la boca, porque ese procedimiento que se encuentra en la ley, nosotros lo habíamos cubierto de la A a la Z, y estábamos ya nada más en espera de que se emitiera el dictamen de si se otorgaba el permiso o no, con todas las posibilidades de que así se hiciera. Sin embargo, este funcionario declaró que no se iban a otorgar, se adelantó, y nosotros fue la manera en que llegamos a exigirle a la Semarnat, y lo hicimos a la usanza que se hace en Samalayuca. Nos subimos a los caballos y fuimos a exigirle al funcionario de la Semarnat que saliera a explicarnos por qué se había echado por la borda todo este proceso que durante 5 años, porque no fue un proceso corto, durante 5 años en los que se presentaron planes de trabajo, se presentaron estudios de impacto ambiental, se presentaron propuestas para la zonificación del área natural protegida, se presentaron los estudios habidos y por haber, y que de pronto nos lo hayan echado por abajo no se valía. Y fuimos y les exigimos que nos presentaran cuentas en ese sentido. Por fortuna se retractaron diciendo que ese funcionario no era el vocero oficial de la Semarnat, y hasta donde entendemos, ese funcionario fue dado de baja de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Fue dado de baja y a nosotros, bueno,
nos presentaron ya una propuesta para que la empresa minera pudiera iniciar operaciones. Bueno, primero la construcción de la unidad minera en el mes de septiembre y luego que inicie operaciones en el mes de abril del año próximo. Es decir, ganamos la lucha, pero lo hicimos en base a la participación, final de cuentas, a la participación de los ejidatarios, que nos dimos cita el día de hoy, ese día en la Semarnat, y gracias también a la participación de algunos ciudadanos juarenses como tú, que nos acompañaron, que nos hicieron el favor de ir a solidarizarse con esta causa, que es la causa de una comunidad que está buscando pues vivir de sus recursos naturales de una manera sustentable para poder salir adelante. De Samalayuca siempre se han obtenido muchos recursos, simplemente, por ejemplo, la electricidad. Toda la electricidad que se consume en Ciudad Juárez se extrae, se obtiene de Samalayuca gracias a los recursos naturales de Samalayuca. Todo el cemento con el que se construye y se reconstruye la ciudad se extrae de los yacimientos de piedra caliza de Samalayuca. O sea, siempre se ha vivido los recursos naturales y ha vivido mucha gente de esos recursos naturales, y sin embargo el pueblo, siendo un pueblo rico en recursos naturales, es un pueblo pobre en cuanto a los niveles de calidad de vida, en cuanto a los niveles económicos, el nivel educativo. Gubernamentales que deberían de ser más justas y equitativas, sí, ¿no? Sí. Pero, ¿qué te parece si seguimos platicando de esto después de este corte? Porque precisamente es lo que nosotros tratamos de hacer a través de estos espacios, Javier, de que quienes nos ven, quienes nos siguen, quienes nos sintonizan a través de internet, a través de la televisión, pues sepan de esto, que al fin y al cabo al municipio de Juárez, en este caso, no le interesa que se sepa cuando existe tras de esto, como tú dices, tras de estas lámparas, tras de las construcciones que existen, un origen, y que es un origen que si nosotros fuéramos, nos daría vergüenza que el pueblo que genera toda esta situación esté en el olvido. Pero lo comentamos después de este corte. Regresamos después de este corte. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa, I'll take you to the candy. Ven a estudiar en la Universidad Tecnológica Paso del Norte las carreras de más demanda laboral, impartidas en modernas instalaciones y por maestros certificados. Tenemos programas de becas y mucho más. Somos los Centauros del Norte, la universidad que transforma tu vida. Más cerca de ti. Cuando era imposible pensar en una cirugía de corazón abierto para nuestros niños, lo hicimos. Cuando era impensable llevar los servicios de salud a todos los rincones del estado, lo logramos. Cuando no había forma de sostener un sistema de pensiones, lo reinventamos. Somos nobles y solidarios. Nos importa lo importante. Porque somos de Chihuahua y Chihuahua es nuestro. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme.
Volvemos a este espacio de diálogo y análisis. Estamos platicando, perdón por la botellita de agua, porque aquí en Ciudad Juárez, para los que nos siguen allá en el interior de la República, un saludo para todos nuestros seguidores desde Quintana Roo hasta Tijuana y desde Tapachula hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, y más allá de las fronteras. Pero aquí Ciudad Juárez, por ahí una vez me llamó mucho la atención una caricatura o un cartón donde está un individuo en el infierno y está muy a gusto, y llega el diablo mayor y le dice, ¿y este qué? Pues dice que viene de Chihuahua, para que más o menos vayan entendiendo el calorcito que existe por acá. Y es un calor seco, así, crudo, no como el calor costero, que también es muy desgastante y muy dañino porque es húmedo, produce riumas, produce alta presión, produce muchas cosas en contra de la salud. Pero estábamos hablando de Samalayuca. Se genera, dices tú, la electricidad que los juarenses consumimos. Se genera la materia prima para las construcciones sólidas, estamos hablando del cemento. Se genera la sustentación, si se puede decir así, del agua que bebemos, porque Ciudad Juárez no tiene nada, ¿no? Claro. Simplemente nosotros estamos, como vulgarmente se dice, en el limbo. Sin embargo, ¿qué pasa con Samalayuca? Dices tú, me llamó mucho la atención, que siendo un pueblo rico, perdóname lo que voy a decir, vive peor que un pobre. Sí, bueno, efectivamente, yo saco a colación estos datos porque hay hay algunas voces que han dicho que no debe establecerse la empresa minera en Samalayuca porque viene pues a aprovecharse de los recursos naturales. Yo les contesto que de Samalayuca siempre se han aprovechado los recursos naturales, y esto no quiere decir necesariamente que esté mal, sino que la población tiene derecho pues a vivir de los recursos con los que se cuenta, pero hay que hacerlo de manera racional. Es decir, en Samalayuca contamos con dos acuíferos muy importantes, que es el acuífero Samalayuca y el acuífero Conejos Médanos. De ahí se extrae agua para hacer funcionar las dos plantas termoeléctricas que existen en Samalayuca, pero esto es necesario porque se tiene que generar la electricidad que Juárez necesita para poder desarrollarse. También se aprovechan los yacimientos de piedra caliza de una sierra que se llama la Sierra de Presidio, y bueno, se ha ido explotando estos recursos porque bueno, Juárez necesita contar con cemento. Claro. O sea, no quiere decir que esto esté mal. Lo que está mal es que estos dos recursos, estas dos industrias que se establecieron en Samalayuca, no han generado el desarrollo que Samalayuca necesita. No pagan impuestos, no pagan predial, no generan ninguna derrama económica, puesto que sus trabajadores no viven en Samalayuca. Y la conservación del medio ambiente. Así es, y luego... Porque extraer el agua para las termoeléctricas es un agua que ya no va a retornar. Así es. Así es. Explícamelo tú, porque No. yo soy tan estúpido que no entiendo. No, lo que yo me refiero es que, bueno, no hay un proceso para poder... ¿En dónde actúa la Semarnat? Así es. Ahí es cuando decimos, bueno, ¿por qué para unos sí toda la ley y para otros no? Así es. ¿Por qué hay esa discrecionalidad? ¿Por qué el polígono de área natural protegida le saca la vuelta a la planta termoeléctrica y a la planta de cementos de Chihuahua? Es decir, ¿por qué lo hace? ¿Por qué sobre las tierras de los ejidatarios, las tierras de agostadero, las tierras agrícolas, las tierras de recursos pétreos, todas estas tierras que poseen los ejidatarios, ¿por qué sobre ellas sí recae todo el peso del área natural protegida? Nosotros estamos dispuestos a que se conserve el medio ambiente, y lo estamos porque a final de cuentas son las tierras de nosotros y son las tierras que le vamos a heredar a nuestros hijos. Pero hay algo muy importante, Javier, la diferencia entre excavar y explorar una montaña. Así o sea,
explorar una montaña no implica perjudicar el medio ambiente, Por a mi supuesto. modo de ver. Yo no soy geólogo ni ingeniero en esos sentidos, pero lo que yo sí veo es esa, vamos, incomprensión por lo que tú estás diciendo. El agua que se subtrae o se genera para la electricidad por las termoeléctricas ya no regresa. Ya no regresa. Es agua que Entonces, está... hay gente que se opone porque dicen que se va a perjudicar el medio ambiente. Por eso te digo que la persona que tenga que hablar y opinar al respecto, tiene que hablarlo con bases fundamentadas, ¿no? Con conocimiento de causa, no nomás por decir, una mina pues va a perjudicar, No, momento. Hay que ver, ahora sí que las causas y los perjuicios, ¿no? Un perjuicio tan grande como es el consumo del agua, dice por ahí, no me creas a mí, porque a lo mejor ya no lo voy a ver, que vamos a regresar al tiempo de una película de los 80. No sé si tú hayas sido muy aficionado a las películas, pero por ahí una película que protagonizó Charlton Heston, donde dice cuando el futuro nos alcance, donde ya no existía comida y que lo que comían ellos eran galletas de cuerpos muertos. El día que él descubre que muere el dueño de la fábrica donde se hacían las galletas de los seres muertos, descubre un refrigerador, una caja blanca que él jamás en su vida la había visto, y la abre y descubre que dentro de ella existe leche, existe carne, existe huevos o blanquillos, como le dicen, para no caer en el doble sentido, y existen cosas que no estaba él acostumbrado a saber, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dicen que el día de mañana la guerra y la exigencia o la imposición del poder no va a ser ni por el petróleo, ni por los hidrocarburos, sino va a ser por el agua. ¿Y qué pasa? Que inconscientemente de aquellos que critican tu proyecto, no estoy defendiendo a Javier, simplemente lo estoy viendo desde el punto objetivo, ¿por qué no enfocan sus críticas a quien está acabando o consumiendo el agua que el día de mañana va a ser motivo de guerras, de pleitos, y que los mantos acuíferos que estaban pronosticados para una subsistencia de 200 años se pueden acortar? Claro. Y eso sí es perjuicio al medio ambiente, y no la exploración de una montaña, porque es una montaña, ¿no? Así es. No vas a excavar bajo la corteza terrestre, No. ni vas a causar ningún daño geológico de movimiento terrestre. Eso es lo que la gente, a veces mal informada, pretende infundir o crear una conciencia de que lo que se va a hacer en Samalayuca está mal hecho. Pero aparte de eso, Javier, perdóname que te interrumpa, yo te decía, y lo reitero aquí en televisión, a través del cable y hasta donde nos ven, ya te enseñaron a ti el oficio donde despidieron ni siquiera un funcionario, sino un empleado de la Semarnat. No tenemos el oficio. Lo que Ya tenemos... te mostraron que lo despidieron, porque una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Claro. Porque aquí hay dos responsables, pero después de un corte regresamos para platicar de los responsables. ¿Te parece? Me parece muy bien. Digo, porque si hay que hablar siendo objetivos. No nomás por criticar, porque tenemos boca y porque tenemos libertad. Tenemos que hablar con pleno conocimiento de causa, así como tú lo estás haciendo y como yo creo que estoy considerando las cosas. El agua se va a exterminar y ese sí es un grande perjuicio al medio ambiente. Regresamos después de este corte.
Ahorita que llegue lo mato. ¿Y si chocó? No, Dios mío, mi hijo no. ¿Te afecta el alcoholismo o drogadicción de un familiar? Grupo A, la non honestidad para familiares de alcohólicos y drogadictos. En Juárez hay miles de alcohólicos y drogadictos. Los afectados por este problema no son solo ellos, afectan también a la familia. Si él no se decide a dejar de tomar, decídete tú a vivir una vida diferente. Informes al 612-1018. Volvemos a este espacio de diálogo y análisis aquí con mi estimado amigo el ingeniero Javier Meléndez. Estamos platicando precisamente de los absurdos que existen dentro de esa delegación o de esa filial de la Semarnat ubicada aquí en Juárez, en Chihuahua. No sé si Chihuahua capital tenga la suya y Juárez tenga la suya, o sea, una sola es una sola delegación. Es una sola delegación, pero está tiene oficinas en las principales ciudades. En las principales ciudades, ok. De los absurdos, estaba platicando a Javier que ese día que entramos a platicar con el secretario adjunto, el representante de la delegada, porque no estaba la señora, andaba en un café, o quién sabe dónde jodidos andaba, ¿no? Sí. Que eso también se me hace a mí una responsabilidad, porque si ella está asumiendo un cargo, pues no debe abandonar su cargo porque su responsabilidad está ahí, no allá, ¿no? Claro. Pero, claro, cuando no hay interés de querer atender, ahora sí que lo que se te está otorgando en confianza, pues les vale madre, perdóname que diga de esta manera, ¿no? De un señor que por matar una liebre le estaban cobrando las perlas de la Virgen, y por haber tumbado un mezquite que le estorbaba para su plantillo, pues le estaban cobrando otra feria, ¿no? Volvemos a lo mismo, Javier. ¿Y la Comisión Federal de Electricidad qué? Sí, muchas veces te sancionan porque tienes una llave que está cayendo una gotita y es una pérdida de agua, ¿sí? Entonces le dicen a uno que para ahorrar agua hay que cerrar bien esa llave. Claro. Y yo estoy de acuerdo en eso, sí, pero la Comisión Federal de Electricidad tiene concesionados 8.4 millones de metros cúbicos que puede extraer anualmente. Concesionados quiere decir que no le cuesten. Que no le cuestan, que lo puede extraer del subsuelo de Samalayuca, puede extraer esa cantidad de agua para sus procesos de generación de energía eléctrica. Y lo tiene haciendo desde hace 30 años. Y ahí sí tenemos que ser cuidadosos. Ahí sí todos esos críticos del proyecto minero deberían de estar enfocados, porque estamos hablando del agua, estamos hablando de las futuras generaciones, de algo no renovable, de un recurso que no renovable, que el día que nos falte el agua pues va a ser una catástrofe. Estamos hablando de eso. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en este planteamiento. Yo quisiera aprovechar el tiempo, claro, si me lo permites, claro, para decir cuáles son los candados que se le han puesto a la empresa minera, porque tampoco es un cheque en blanco. Nosotros somos los principales encargados, responsables de que no se dañe el medio ambiente. Los candados que le hemos puesto son los siguientes. 1, no se va a utilizar cianuro en los procesos de lixiviación. El cianuro se utiliza en todas las minas del estado de Chihuahua y del país para separar la roca del metal. En Samalayuca se va a utilizar, y eso en una porción muy pequeña, el ácido sulfúrico, en un 3% dentro de una solución.
no van a arrojar el agua al suelo para evitar que se infiltre y que vaya a contaminar los mantos acuíferos. Se van a colocar charolas y esa sustancia se va a estar reciclando continuamente para evitar extraer agua. 3. Ellos van a trabajar únicamente dentro de toda la concesión minera en la que van a realizar actividades de exploración. Las actividades de explotación van a ser únicamente en el 2% de la concesión minera. Es decir, no es cierto que se va a meter la sierra en una licuadora y la van a deshacer. Eso es totalmente falso. Ahora, ¿qué va a generar la industria minera a favor de Samalayuca? Va a generar 1.200 empleos. Directos. Son entre directos e indirectos, Okay. 1.200. Que en Samalayuca son necesarios porque tenemos una tasa de desempleo del 63%, principalmente en los meses de octubre a marzo. En los meses de abril a septiembre se soluciona por las actividades de tipo hortícola que existen en la zona. Pero tenemos una tasa de desempleo muy alta, que ningún pueblo puede soportar una tasa de desempleo tan alta como la tiene Samalayuca, y se va a resolver. Va a generar recursos vía impuestos para las obras de infraestructura que el gobierno ni municipal, ni estatal, ni federal nos va a destinar jamás, recursos públicos. Afortunadamente, con los cambios que hubo en la ley, ahora la mitad de los recursos que genere la industria minera a través de los impuestos se tiene que quedar, el 50% se tiene que quedar en la comunidad para obras de salud, es decir, hospitales, escuelas, pavimentación, alumbrado público, para ese tipo de obras. Pero va a entrar directamente al municipio o a la delegación de Samalayuca, o se va a crear un patrimonio. Porque si entra a manos del gobierno, olvídate, Javier. Sí, no, ahí es otra lucha que viene, porque el Código Municipal para el Estado de Chihuahua establece que tiene que haber un acuerdo entre la presidencia de Samalayuca con el tesorero de la presidencia municipal de Juárez. Tiene que haber un acuerdo para poder establecer el tipo de obras que se va a hacer con esos recursos. Por fortuna también hay una reforma que hubo al Código Municipal que no se ha aplicado en el municipio de Juárez, porque a lo mejor el presidente de Samalayuca no le interesa, pero ya el presidente de Samalayuca tiene derecho a participar en las sesiones del Cabildo de Ciudad Juárez. Ya puede participar directamente en los temas que tengan que ver con el pueblo de Samalayuca para poder defender el tema que le interese. Es decir, hay las condiciones jurídicas para poder exigir que ese 50% queden, ese 50% que va a generar en impuestos la industria minera, se queden en el pueblo de Samalayuca para obras y servicios. Están las condiciones. Lo que tenemos que hacer es lo que hicimos la otra vez en Semarnat. Si no nos hacen caso, tenemos que exigir que nos hagan caso a través de la participación ciudadana. No queda otra, porque el gobierno no concede nada. Tenemos que exigirle y tenemos que treparnos a los caballos si es necesario para llegar a exigir lo que por derecho nos corresponde. Sí, porque volvemos otra vez a lo mismo, Javier. La generación que se va a producir a través de la concesión de la minera y que ese 50% se quede en Samalayuca, pues hay que tenerlo bien vigiladito, porque ya ves que valga la redundancia, no porque uno esté en contra del sistema, sino que el sistema nos ha enseñado de que son expertos en desaparecer los recursos. Entonces, que te dan la vuelta, que te dicen que no hay, que esto, que el otro, que fue que vino, que es prioritario la localidad, cuando Samalayuca debería de ser, en este caso, un municipio tan próspero y tan, conducente como Ciudad Juárez, ¿no? Sí, efectivamente. La otra parte que tiene de beneficio el establecimiento de esta industria es que va a generar fondos, recursos para
los ejidatarios, a los cuales desde hace 5 años viene pagándoles por la renta de la tierra. Es decir, todavía no empieza operaciones y ya tiene 5 años pagando esa renta. Los ejidatarios de Ojo de la Casa ya se han beneficiado de esta industria, a pesar de que todavía no empieza. Y una vez que empiece, está establecido en los contratos de que se va a generar recursos para fortalecer 2 ejes de desarrollo económico para Samalayuca, que uno de ellos es el turístico y el otro es la producción agropecuaria. Es decir, en el ámbito turístico tenemos un corredor turístico del desierto que hemos configurado, al que le hace falta obras de infraestructura como pavimentación, como cabañas, como hoteles, como restaurantes, más balnearios, etcétera, para poder aprovechar todo el potencial turístico que tiene Samalayuca, y van a poder ser fondeados con estos recursos. El otro eje estratégico es la producción agropecuaria. Samalayuca tiene una gran producción de hortaliza, principalmente de calabacita. Por ejemplo, a partir de este día, a partir del 1 de julio hasta el último día de agosto, 2 meses del año, se produce una gran cantidad de calabacita, que vienen los sonorenses por ella, porque Sonora tiene el primer lugar en producción de calabacita. Sin embargo, por las cuestiones del clima, ellos ahorita no tienen calabacita y dependen de Samalayuca para poder cumplir con sus compromisos de mercado con los países de Asia. Pero ¿por qué tenemos que entregarle nuestro producto a los sonorenses? ¿Por qué no desarrollamos una marca de calabacitas en Samalayuca? ¿Por qué no desarrollamos un empaque y un para darle trato una más directo, presentación? ¿no? ¿Por qué no vamos a Japón, a China, a buscar mercados directos para enviar la calabacita? ¿Por qué tenemos que depender de los intermediarios? Claro. Es decir, tenemos necesidad de recursos para poder desarrollar estos 2 ejes de desarrollo de la comunidad. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando la minera se vaya, no suceda lo que en otros lugares, que quedan pueblos fantasmas. Al contrario, nosotros ya vamos a tener fortalecido estos otros 2 ejes de desarrollo para que Samalayuca pueda seguir viviendo, pueda seguir explotando su potencial tanto turístico como hortícola que ahorita tiene, y que ya ha dado muestras a Juárez, ha dado muestras a Chihuahua, ha dado muestras a México, que ahí está la gente de Samalayuca trabajando, echándole ganas, y que tiene una buena producción. Y acercar tecnologías, ¿no, Javier? Porque por ahí hace algún tiempo, no sé si cuestión de 2 o 3 años o 4, no quiero ser claro en eso, oía yo por ahí la propuesta de algunos empresarios japoneses de venir a Samalayuca para hacerlo un lugar productivo en cuanto a alimentación, implementar nuevas técnicas, procesos que llevaran a ser más productivo el desierto, no tan solo en calabacita, sino en otros productos. No sé si sea cierto, pero después de un corte regresamos para seguir platicando de esto tan importante, que pues ya estaremos por allí el día de la Feria de la Calabacita, que viene siendo ¿cuándo? En agosto, la 3ª semana de agosto. 3ª semana de agosto. Ahí vamos a comer calabacitas con queso, calabacitas rellenas. No te creas, ya me está abriendo el apetito. Regresamos después de un corte para seguir platicando de esto tan importante, de una heroica Samalayuca. Esa sí es heroica. Volvemos. No te calientes. Tú puedes prevenir la insolación con estas sencillas recomendaciones. Usa ropa ligera, de colores claros y algodón. Evita realizar actividades en exposición directa al sol. Bebe líquidos durante todo el día. Permanece en lugares frescos. Usa bloqueador solar todos los días. Y si tienes algún malestar, evita automedicarte. Coordinación Estatal de Protección Civil. Centro de Convenciones 4 Siglos. Contamos con salas de conferencias, salas de exposiciones, áreas de comedor, áreas de descanso, clima, estacionamiento para más de 700 vehículos y 3.500 metros cuadrados de superficie. Nuestras instalaciones hacen del Centro de Convenciones 4 Siglos el lugar idóneo para llevar a cabo sus exposiciones, convenciones, congresos, ferias, seminarios, talleres y cualquier tipo de evento. El Centro de Convenciones 4 Siglos para convertir su evento en un gran éxito.
Hola, ¿qué tal? Les habla Tomás Alvarado para invitarlos a Solo Noticias con las notas más importantes de nuestra ciudad, nuestra región, el país y el mundo entero. Recuerde, Solo Noticias de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. Solo Noticias, la fuerza de la información. Estamos el día de hoy aquí en la zona centro, donde el hostigamiento sexual hacia el hombre es donde más ¡apachurro! ¿Qué les digo? De las mujeres guapas, sí los acepto. Pero de hombres, travestis, gays, por favor. O sea, no puedes ir caminando por la calle porque no falta la típica mujer que te dice, papacito, que de qué tamaño lo tienes, que de qué sabor lo tienes, que si es de caramelo, por una mujer buena, bueno, pues de volada, ¿no? Pero no sabemos qué traiga abajo. Pues estamos comentando fuera del aire y nos agarraron aquí en la conversación a Javier y yo acerca de la implementación de técnicas de otro país que está netamente, como decimos nosotros, en el vil sartén, porque vive en zonas desérticas, que es el pueblo judío, el pueblo israelita, ¿no? Y que en base a eso pues se ha aplicado en Samalayuca en el 90%, dices tú, y que tú hablas de la productividad de la calabacita, porque no necesita mucho trabajo, mucho esfuerzo en el aspecto de desgaste, porque la cortas y vuelve a salir, ¿no? Sí. Sin embargo, el melón pues lleva un proceso y tiene que ser uno más cuidadoso con el mismo, ¿no? Pero yo creo que en un momento determinado, dadas las circunstancias de que dices tú, abrir mercados en Japón, en China, donde un melón cuesta una fortuna, el que come un melón en Japón pues tiene que desembolsar arriba de 5 o 10 dólares, cuando aquí en los límites de Coahuila y Chihuahua pues hasta se echan a perder, ¿no? Pero que sí es bueno, como dices tú, que se vayan abriendo con los mismos recursos que se alleguen de la minera, ir viendo, no nomás quedarse anclado en la producción de la mina, sino en la productividad de la tierra para que no sean pueblos fantasmas. Sí, efectivamente. Hay los teóricos dan a conocer una ley que se llama del desarrollo desigual y combinado. Es una teoría socioeconómica que lo utilizan mucho los sociólogos, los economistas, que de alguna manera tiene que ver con Samalayuca. Es decir, en Samalayuca, por ejemplo, para todo lo que es la producción agropecuaria, se utilizan las técnicas israelitas, todo lo que es sistema de riego por goteo, sistema de cintilla, el acolchado, el agribón, es decir, son varias técnicas que nos permiten aprovechar mejor el agua y obtener mejores rendimientos. Y esto, pues desde luego que estos son importación tecnológica, de conocimiento, de ciencia, que se ha traído de países donde ha funcionado esto mejor. Y la idea de Samalayuca es esa, es ir buscando qué es lo que ha funcionado, apropiarnos de ella para poder, dar un salto histórico en nuestro desarrollo. Hay que recordar, y yo siempre les insisto, Samalayuca estuvo a punto de desaparecer. Samalayuca tiene en los diferentes reportes de censos que realizó el INEGI, incluso tiene decrecimientos de población muy marcados. ¿Por qué? Porque era un pueblo que estuvo prácticamente en el abandono, estuvo condenado a desaparecer. Sin embargo, con la participación de la comunidad, con muchas cosas, hemos logrado que sea un pueblo que ya ahorita está al mismo nivel que los demás pueblos del estado de Chihuahua y que aspire a dar ese salto histórico que le permita ser líder en desarrollo. Y para eso hemos incluido todo el potencial que Samalayuca tiene, pero pues nos hemos topado a veces con obstáculos, por ejemplo, para el desarrollo de la empresa minera, en la que hemos tenido que navegar durante 4 o 5 años y que ahorita pues parece que al final de cuentas
sí se le van a otorgar los permisos. Estaríamos hablando de que en septiembre empezaría a construirse, ya comenzaría a generar fuentes de trabajo, ya comenzaría a generar impuestos, a generar derrama económica para ir fortaleciendo otros sectores. Yo creo que estamos en muy buena perspectiva, que Samalayuca y va avanzando en la inmensidad de sus dificultades, de sus adversidades. Estamos haciendo cosas muy osadas. Samalayuca en los próximos días se va a abrir una planta de producción de camarón en el mero desierto. Insólito, ¿no? Insólito, pues es ese tipo. Una granja de Es camarón. una granja de producción de camarón. El camarón llega aquí a Juárez, llega arriba de 300 pesos el kilo. Esa granja va a poder aminorar los precios. Y perdiendo las propiedades del mismo, ¿no? Así porque es, viene está de muy Sinaloa, congelado, ¿no? ¿sí? Y aquí se va a producir, yo hablaba con el propietario y me dice, no, dice, aquí vamos a poder venderlo en 150, 160 pesos y ya va a ser negocio. Ese tipo de gentes es la que está en Samalayuca, que está desafiando cualquier situación, las adversidades. Y esa es la gente con la que hemos estado platicando todos estos proyectos, y es por eso que defendemos tanto nuestro proyecto de desarrollo, con la convicción de que tenemos que salir adelante. Ya durante mucho tiempo estuvimos rezagados y no queremos más un desierto mudo ni una duna inmóvil. Perfecto. Y que no sea cambiante como las arenas de los desiertos, que por el cambio o por los vientos cambian de situación y quieres que permanezcan ahí, ¿no? Así es. Hablando del boletín de prensa que iba a dar la delegada, ¿lo dio al fin? El boletín sí lo emitió en diferentes medios de comunicación, mezclaron la nota que ella entregó con la visita que nosotros hicimos a la Semarnat. Salvo un periódico impreso aquí de Juárez, sí hizo la separación tanto del evento en el que acudimos a la Semarnat como la nota exclusiva que ella emitió, lo cual nos da certeza de que sí, a final de cuentas, sí cumplió con la parte que nosotros le pedimos. Y de no haber sido así, pues bueno, nosotros seguimos ensillando los caballos para cuando se ofrezcan, ¿no? O sea que los caballos no se han desencillado, como dicen por ahí, no se han desmontado, sino que están ahí simplemente a la expectativa de lo que pase, ¿no? Sí, eso es lo que me quieres dar a entender, ¿no? Efectivamente. Y me da gusto. ¿Y qué pasa con la minera canadiense? ¿Regresó? ¿Se fue? ¿Es otra minera? En fin, todo esto es interesante comentarlo, ¿no? Sí, la empresa Samalayuca Cobre, sociedad anónima, se integra con 65% de capital mexicano y con un 35% de capital canadiense. Los canadienses ya retiraron su inversión, pero por fortuna los mexicanos lograron captar ese 35% mediante una promoción que hicieron entre inversionistas americanos. De todas maneras, el proyecto va. No se ha caído. No se ha caído. Los 150 millones de dólares que implica el proyecto, ahí están. Nada más que ahora, pues no son dólares canadienses, ahora son dólares americanos, ¿no? Pero en el sentido, ¿vienen siendo la misma paridad o es más alto el dólar canadiense? Es relativo. Es relativo, sí. Es relativo. Pero bueno, lo que pasa es que los inversionistas sí son americanos en lugar de ser canadienses. Pero bueno, el capital ya no tiene nacionalidad, ¿no? Claro, ahora sí que el beneficio o el objetivo ya pierde nacionalidad, como dices tú. Javier, pues, qué interesante que estamos platicando esto y que ojalá y que siempre tengamos al tanto a la sociedad, a la ciudadanía, de saber con certeza las cosas que están sucediendo, porque muchas veces cuando se deja a la especulación y al criterio de muchos, perdóname, ignorantes, porque el que habla con esa propiedad de que se va a dañar el medio ambiente, que van a perjudicar, que son gente ignorante, que no tiene conocimiento de lo que ustedes han ido realizando, que las peticiones las están cumpliendo
al pie de la letra como se lo está exigiendo en este caso la Semarnat, y que el proceso se está siguiendo y que el día de mañana pues ojalá y nos toque la fortuna de ver una Samalayuca urbanizada, una Samalayuca con mejor perspectiva, una Samalayuca de un pueblo próspero, ¿no? No digo que rico, porque pudiera ser que también fuera rico, pero que sea próspero, que ahora sí que se señale en el mapa, aunque se señala, pero que ya tenga, por decir, una personalidad más contundente ante el mundo y ante la República, ¿no? Sí, bueno, en eso estamos. Hemos pasado de haber sido un pueblo casi fantasma, casi en el olvido, a un pueblo con futuro, con perspectiva y sobre todo un pueblo con esperanza, con ganas de luchar por un mejor porvenir. Perfecto. ¿Y qué dicen ahí, pues, las tardes de charreadas ahí en el rancho? En pues, la finca agropecuaria Meléndez, ahí los esperamos. El 9 de julio tendremos otro evento ahí bonito, va a haber barriles, carrera de barriles por parte de las jovencitas, va a haber lazo doble ahí de los jóvenes y estamos en búsqueda de una nueva generación de campeones. Hay que recordar que Samalayuca tiene al campeón municipal de rodeo, que es Alonso Nevares, al campeón estatal de rodeo, que es Quique Holguín, y al campeón nacional de rodeo, que es Sergio Guerrero, que en agosto se va a Brasil, de Samalayuca a Brasil, va a ir a competir en el Campeonato Mundial de Monta de Toros. Fíjate, son cosas que te digo y reitero y insisto en lo mismo, son cosas que a veces nadie le interesa darlas a conocer, porque existe tras de sí un dolo o una mala voluntad de querer ahora sí que desconocer lo que existe en Samalayuca, con la finalidad de que, como dicen por ahí, no la hagan de tos y que siga ahora sí que la ambición del soberbio, la ambición de aquel egoísta, seguir alimentándose, pero se jodieron. Y perdóname que hable de esta manera, porque en medio de esta disyuntiva entre la soberbia y el deseo, existe una persona como Javier Meléndez. Muchas gracias, Héctor. Y como tú, que me das este espacio para venir a expresar lo que sucede en nuestra aldea, en nuestro entorno, que pues suceden cosas que luego no se dan a conocer efectivamente, y tú le has dado esa voz al desierto, esa voz que antes no tenía. Bueno, pues permíteme ser Juan el Bautista, ¿no? La voz que clama en el desierto, ¿no? Aunque yo me llamo Héctor, pero pues me cambio el nombre, ¿no? Pero me da gusto que estemos platicando de esto y que sigamos insistiendo y hablando de estas cuestiones tan necesarias del conocimiento de la sociedad, del conocimiento de la ciudadanía, para que sepan que esto que nosotros estamos viviendo, el clima, la electricidad, la luz, todo el beneficio que estamos obteniendo, viene de un pueblo que quieren desaparecer, pero que no han podido, que es Samalayuca, y que tiene ahora sí que en sus botas, porque traes botas, ¿no?, a un representante como Javier Meléndez, y que seguiremos platicando de Samalayuca como un orgullo, ya no chihuahuense, sino un orgullo nacional, porque sabemos que de ahí van a derivarse muchas situaciones para el beneficio y la prosperidad, no tan solo de Samalayuca, porque el hecho de que la minera venga y se establezca y empiece a producir y empiece a generar, ahora sí que se establezcan aquí estadounidenses, canadienses, japoneses, pues va a ser también un beneficio para Ciudad Juárez, porque les va a causar curiosidad venir a Estados Unidos y de hecho van a dejar ciertas divisas aquí, entonces quiere decir que va a ser un beneficio copartita, si se puede decir de esa manera, y que va a causar la prosperidad de ambas localidades. Javier, un placer tenerte por aquí, ya después tomaremos el tiempo para platicar acerca de tu libro, que por ahí también
tendremos que comentar. Ahí anda circulando. Ahí anda circulando, ahí anda circulando. Bueno, pues llegará el momento en que de alguna manera aquí, como dicen por ahí, en el estira y afloja, estaremos con Javier para tratar de ir a hacer un documental de lo que es Samalayuca y proyectarlo a través de las cámaras y de la pantalla de opinión pública, porque yo creo que es necesario que el mundo sepa que Samalayuca existe y que es un pueblo de héroes. Muchas gracias, Javier. Gracias. Gracias. Pues sin más, nos quedamos con la sensación de seguir platicando de esto, pero ya habrá otra oportunidad, y si no nos depara nada el destino, porque la vida es tan volátil y nadie sabemos cuándo va a ser el día que ya no estemos, y si nos da la oportunidad, la vida y la existencia y el alto Dios de seguir aquí, nos vemos el próximo miércoles. Pues déjame cambiarle la hora, porque ahora ya aquellos de acciones y reacciones se alocan. A las 9:45 nos estaremos viendo por aquí, por la señal de opinionpublica.tv, www.opinionpublica.tv, a través de internet y a través de la localía o del sistema Easy en el canal 151 Cable Más o sistema Easy. Y para todos los que nos siguen en el interior de la República, recuerden que hay un pueblo mágico, lleno de historia, lleno de tantas anécdotas revolucionarias, y se llama Samalayuca, y está a una corta distancia por aquí. Por ahí alguien nos tiene comprometido una comida, pero ya después veremos eso. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches.